Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y francamente en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de ***, que pidió Demet Özdemir a Can Yaman que él dijo imposible ***. Si ustedes son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama y los rumores del corazón, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las especulaciones y en lo que realmente podría haber sucedido. Y antes de que nos adentremos en todo esto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les va a encantar. Ahora hablemos de qué es lo que ha causado tanto revuelo. La trama gira en torno a una supuesta petición de Demet Özdemir a Can Yaman y la tajante respuesta de él, catalogándola de imposible. Las especulaciones han volado, las teorías se han multiplicado y la verdad a veces se pierde en el mar de rumores. ¿Fue algo relacionado con su trabajo? ¿Con su vida personal? ¿Un desacuerdo sobre un proyecto, una relación, o algo completamente diferente? Nosotros hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, y vamos a tratar de poner un poco de orden en este fascinante rompecabezas. La historia, según lo que se ha rumoreado y comentado en la prensa y en las redes sociales, apunta a que Demet Özdemir, la carismática protagonista de Erkenci, habría hecho una solicitud a su CEO protagonista y supuesto interés amoroso, Can Yaman. Can Yaman, quien saltó a la fama mundial con la misma serie, es conocido por su carisma arrollador y, también, por tener una personalidad bastante definida. La petición en sí misma ha sido objeto de muchas interpretaciones, pero la respuesta de Can Yaman, descrita como imposible, es lo que ha alimentado aún más el debate. Vamos a desglosar esto. Primero, ¿cuál podría ser esa petición? Las posibilidades son infinitas, pero si pensamos en su relación profesional, podría haber sido algo relacionado con un futuro proyecto juntos. Ambos han tenido carreras meteóricas y han sido asociados constantemente. Tal vez Demet quería asegurar un nuevo proyecto con Can. O quizás dentro de un proyecto actual o futuro, ella tenía una visión particular de su personaje o de la dinámica entre ellos que Can no compartía. A veces en el mundo de la actuación, las visiones creativas pueden diferir significativamente. Podría ser que Demet quisiera explorar un tipo de escena, un enfoque de actuación o incluso un tipo de relación en pantalla que Can considerara que no encajaba con su personaje o con la dirección que él quería tomar. Otra línea de pensamiento podría ser más personal. Saben, la química entre Demet y Can en Erkenci era tan palpable que muchos fans creían, y siguen creyendo, que su relación trascendía la pantalla. Si asumimos, solo para explorar esta posibilidad, que había algo más que una amistad, entonces la petición podría haber estado relacionada con su vida sentimental. Quizás Demet quería formalizar algo, dar un paso más allá, o establecer ciertos límites. Y la respuesta de Can, imposible, podría indicar que él no estaba en la misma página, o que las circunstancias externas o internas simplemente no lo permitían. Ahora, ¿por qué imposible? Esta palabra es clave. No es un no simple, es un imposible. Esto sugiere que la petición, desde la perspectiva de Can, no era solo inconveniente o indeseada, sino fundamentalmente irrealizable. Esto podría ser por motivos de agenda, por compromisos contractuales, por presiones de la productora, o incluso por razones personales que él no deseaba o no podía comunicar abiertamente. El hecho de que él haya respondido de esta manera, y que esa respuesta se haya filtrado o sea conocida, da a entender que la situación fue significativa. Hay que considerar también el contexto. La fama repentina y abrumadora que ambos experimentaron con Erkenci puso sus vidas bajo un microscopio. Cada interacción, cada foto, cada rumor era analizado hasta el extremo. En ese ambiente de escrutinio constante, cualquier petición o desacuerdo podría magnificarse rápidamente. Las productoras, los representantes, la presión mediática, todo jugaba un papel. Pensemos en las posibles razones por las que algo podría ser imposible para Can Yaman. Una de ellas, y que se ha especulado mucho, es la posible interferencia de terceros, como las productoras o sus agentes. A veces las carreras de los actores están tan rígidamente planeadas que cualquier desviación de ese plan puede ser vista como una amenaza.
Si la petición de Demet implicaba un cambio en la dirección de un proyecto, un giro argumental específico, o incluso un cambio en la forma en que interactuaban en público o en privado, es posible que Khan se viera presionado por otros a mantener el statu quo. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no imposible, es que Khan ya tuviera otros compromisos o planes que hacían la petición de Demet inviable. Quizás estaba a punto de empezar un nuevo proyecto en otro país, o tenía compromisos personales que priorizaban sobre lo que Demet le estaba pidiendo. La palabra imposible podría haber sido una forma cortés, aunque firme, de declinar sin entrar en detalles, especialmente si esos detalles eran privados o delicados. Ahora, es importante recordar que gran parte de esto son especulaciones. La prensa del corazón y los fans a menudo construyen narrativas a partir de fragmentos de información. Sin embargo, la persistencia de este rumor sugiere que hay algo de verdad detrás. Las estrellas turcas son particularmente interesantes para la prensa internacional porque sus producciones tienen un alcance global masivo. La química entre Demet y Khan era, sin duda, un factor crucial en el éxito de Erkencikus, y cualquier indicio de tensión o desacuerdo entre ellos genera un gran interés. ¿Podría la petición haber sido sobre su relación fuera de la pantalla? Es una pregunta que muchos se hacen. Si ambos estaban experimentando sentimientos mutuos, pero la presión de la fama, los contratos, o las diferencias en sus aspiraciones hacían que una relación formal fuera imposible en ese momento, la respuesta de Khan podría tener sentido desde esa perspectiva. Es difícil saberlo sin una confirmación directa de ellos. También es crucial considerar las personalidades involucradas. Demet Özdemir es conocida por ser una actriz talentosa y profesional, con una actitud positiva y una gran ética de trabajo. Can Yaman, por otro lado, ha sido descrito como un hombre apasionado, con una fuerte personalidad y, a veces, con un enfoque muy decidido en sus metas. Estas características combinadas pueden crear dinámicas interesantes y, ocasionalmente, choques de voluntades. Para resumir, tenemos a Demet Özdemir, quien supuestamente hizo una petición a Can Yaman, y él respondió que era imposible. Las teorías giran en torno a proyectos profesionales, relaciones personales, o una mezcla de ambos. La respuesta imposible sugiere que la petición era, desde la perspectiva de Khan, algo que no podía realizar, ya sea por razones logísticas, contractuales, personales o de carrera. El contexto de su fama y el escrutinio mediático sin duda jugaron un papel importante en cómo se desarrollaron estos eventos y cómo se filtraron a la opinión pública. La verdad exacta de lo que pidió Demet y por qué Khan lo consideró imposible sigue siendo un enigma. Y quizás esa es la belleza de estas historias del espectáculo. Nos permiten soñar, especular y crear nuestras propias versiones de lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que tanto Demet como Khan son artistas increíblemente talentosos y han dejado una marca imborrable en la televisión. Y hasta aquí nuestro análisis sobre este intrigante rumor. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Demet Özdemir pudo haberle pedido a Can Yaman? ¿Y por qué creen que él dijo imposible? Déjenme sus teorías y comentarios abajo, quiero leerlos todos. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.